Buenos días, mi nombre es José Bernal y mi compañero Jonathan Stiver. Les vamos a hablar un poco sobre la supervisión del proceso constructivo de las redes de acueductos según planos y especificaciones. En este tema vamos a tratar las instalaciones hidráulicas, que son un sistema de abastecimiento de agua potable que tiene como objetivo primordial la entrega de agua a las localidades de cualquier región. Esta agua tiene que llegar en una cantidad y calidad adecuada para satisfacer las necesidades. ¿Qué se considera como agua potable? El agua potable se considera como un agua que sea apta para el consumo humano. Bueno, después de esto, la captación, que hace parte inicial del sistema hidráulico, que como su nombre lo dice, capta el agua para abastecer la población. Se considera algunos tipos de agua que se pueden encontrar en el planeta, como dice, el agua superficial, meteórica, hay captación directa, captación en aguas subterráneas, manantiales o pozos artesanales. Continuando con este proceso, la conducción se conoce como una línea de conducción, aquella estructura civil que tiene como finalidad llevar el agua de donde se capta, ya sea agua a las plantas de potabilización o a los lugares de consumo. Que es bastante importante en este proceso de la conducción es que la distancia tiene que ser moderada entre el lugar de captación y el lugar donde se va a llevar, porque si la distancia es bastante amplia puede tener bastantes complicaciones esta estructura. Luego de la conducción pasa, por decirlo así, a una planta de tratamiento donde el agua va a tener los mejoramientos físicos, mecánicos y químicos. Esta agua debe cumplir tres objetivos principales, que son segura para el consumo humano, estéticamente aceptable y económica. En este caso, después de pasar de este punto, vamos a hablar un poco de la regularización, que en algunos casos tienden a confundir la regularización con el almacenamiento. Tenemos que hallar la pequeña diferencia, que el almacenamiento es contar con un volumen de agua de reserva en casos bastante puntuales, como en un punto donde se vaya el agua, donde tengan un corte por 2-3 horas, donde ustedes puedan tener un consumo de agua constante mientras la reconectan. Y la regularización es cambiar o aumentar de abundante o poca agua según la región del consumo variable. La línea de alimentación también es un conjunto de tuberías que sirven para la conducción de agua desde el tanque de regularización, como lo hablábamos anteriormente, a las redes de distribución. Bueno, la red de distribución, como lo dice mi compañero, se encarga de entregar el agua potable a los usuarios en domicilio del servicio. Esto consta de 24 horas, siempre cumpliendo con la calidad y la cantidad requerida para las zonas. Los tipos de tubería que vamos a nombrar son los de concreto, acero, fibra de cemento y de PVC. La forma de distribución que podemos encontrar es de diferentes maneras. Se puede hacer por gravedad, por bombeo o mixta. Los componentes de una red. Como primero, tubería. Es un conjunto formado por tubos y un sistema de unión y ensamble. Las características físicas necesarias de las tuberías son la durabilidad, que provee el servicio satisfactorio que implica larga vida útil. La resistencia a la corrosión, que es la capacidad de resistir a los suelos y las aguas agresivas. La capacidad de conducción, que es la capacidad con la que el agua circula a través de la tubería. Y factor de rugosidad, que depende del material de la tubería. El factor de rugosidad se le aplica a la capacidad de conducción para saber si la tubería aguanta o no aguanta según los químicos que lleve el agua. Un dato importante es que si la tubería se encuentra en mal estado, lo mejor sería que se pudiera hacer un fácil reemplazo, o sea, que no fuera tan complicado el sitio donde esté la tubería, que esté a un fácil alcance, para, como lo dice, hacer su reemplazo.
en este campo lo que son instalaciones y tuberías, generalmente se trabaja mucho con lo que es la tubería de PVC. ¿Qué pasa con la tubería de PVC? Que la tubería PVC tiene ciertas ventajas, como lo son la hermeticidad, las paredes del interior, la resistencia a la corrosión, la resistencia química y la ligereza. Estos tubos, como las ventajas que les acabo de nombrar, son muy fáciles de trabajar, impiden infiltraciones, si el tubo es bastante resistente, impide las fugas, es bastante sencillo para cargar, para manejar, para colocarlo, se deja trabajar muy fácilmente. Entonces es bastante recomendable que cuando ustedes vayan a trabajar o vayan a implementar alguna instalación o vayan a trabajar en instalaciones hidráulicas domiciliarias, trabajen mucho con el tubo de PVC, es bastante aconsejable. Bueno, las piezas especiales, en este caso son los accesorios que son los encargados de dar dirección, cambios o modificaciones del diámetro de la tubería. Existen las válvulas que se emplean para detener, iniciar y controlar características del flujo. Se clasifican en dos funciones: aislamiento o seccionamiento y control. El aislamiento o seccionamiento es el que se encarga de separar el flujo del abastecimiento del agua. El control es para regular el gasto, la presión, por si en la tubería viene aire, liberar los sedimentos atrapados. Los hidrantes son conexiones especiales a la red que se ubican a cierta distancia distribuidos en la calle. Los hidrantes, existen dos tipos de hidrantes, que son los hidrantes públicos y los hidrantes contra incendios. ¿Estos cuáles son? Los públicos son los que, no sé si hayan visto a veces en algunas películas o algo así, que en las universidades o colegios ponen en los pasillos para uno tomar agua, o en las calles. Y los contra incendios son los que colocan en la calle para en los puntos que llegue a haber un incendio o llegue a haber cualquier complicación, se pueda conectar directamente los bomberos de ahí o cualquier entidad de alguna emergencia y pueda obtener fácil el agua. Bueno, los tanques de distribución es un depósito situado generalmente para la captación y el almacenaje del agua proveniente de la fuente. Existen bombas que son dos tipos, ¿no? Las que son para elevar el agua desde fuentes superficiales y subterráneas, y para las que bombean los químicos en unidades de tratamiento. Para finalizar, vamos a hablar sobre el proceso constructivo y vamos a dar como el paso a paso de dicho proceso. Empezamos con los diseños hidráulicos del sistema, después pasamos al trazo altimétrico, después pasamos al trazo planimétrico, los cálculos hidráulicos, la instalación de la tubería, la prueba de la tubería cada 400 metros. También vamos a hacer una prueba en los cambios de dirección cuando deben ser forzados. Para este punto se hacen para todo el proceso que les he venido mencionando, se hacen unas zanjas. Esas zanjas deben llenarse antes de probar la línea. ¿Por qué? Porque si en este caso las zanjas están vacías o el agua baja con mucha presión, puede tender a reventar la tubería si no hay nada que la sostenga. En este caso, la tubería mínima de relleno para trabajar, como les vengo diciendo, el relleno para probar la línea debe ser de más de 60 centímetros. Debe también examinarse el fondo de la zanja. Siempre que se rellene la zanja tiene que ser con un elemento que no vaya a tener piedras, no vaya a tener material rocoso muy grueso. ¿Por qué? Porque, como les digo anteriormente, la presión del agua puede reventar la tubería y esto puede llevar a muchas complicaciones en la instalación del sistema hidráulico. Después de que ya se ha verificado todo lo anterior, se ensambla la tubería, se alinea la tubería, se inserta el espigo de la unión, se prueba la hermeticidad de la tubería. ¿Qué es la hermeticidad? Que no vaya a haber ninguna fuga en la tubería, que haya quedado bien pegado, que todos los ensambles
hayan sido correctamente instalados. Y por último, se hace una prueba de presión en esta tubería para mirar ya la efectividad de toda la instalación que acabamos de hacer. Bueno, ya finalizando, después de hacer su respectiva proceso constructivo, ya después haremos una acometida hidráulica ya para abastecer ya sea un edificio, una vivienda o alguna residencia. En este caso, pues se procede a hacer una excavación donde se va a realizar la derivación. Se va a limpiar el sitio de trabajo, limpiar el tubo de distribución, se procede a abrir con el collar hasta que ingrese el tubo y lo abrace, colocar su respectiva rosca, la instalación del registro de incorporación. En este caso se deja abierto para observar si de pronto viene como alguna fuga, viene algo. Después se perfora el tubo y se procede a cerrar el registro. Ya después se hace una instalación del adaptador macho, una instalación de la tubería del tubo principal al contador y la tubería que atraviesa la cajilla y se instala el registro de corte. Ya terminando, se hace la instalación del medidor, se instala el raccord y su respectiva tuerca, la transición del PVC por medio del adaptador hembra, se instala el cheque y ya dentro del edificio se continúa con la tubería de PVC. En conclusión, las descripciones de este proceso constructivo básico de redes hidráulicas tratamos de evidenciar cómo complementarlo para nuestra formación cuanto a la supervisión de construcción de redes de acueducto, teniendo en cuenta su supervisión, la instalación de la tubería, los accesorios o el diferente material logrado para la identificación de las características de distintos componentes, el cual podrían ser utilizados en la construcción de la red de acueducto. Y pues nada, para darle ya finalidad a este video, pues espero les haya gustado la pequeña explicación que les dimos sobre los procesos constructivos y una breve explicación del paso a paso que se debe seguir en la supervisión de las instalaciones hidráulicas y las acometidas que se van a instalar en el momento de la construcción de una casa, de un edificio, cualquier lugar comercial. Y nada, si les gustó, denle like.